Vamos a ir justamente con nuestro primer invitado para tocar el tema que mencionaba Pamela, la informalidad laboral. ¿Cómo nos afecta? Está Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, además publica columnas muy interesantes en el diario El Comercio. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Cristian, encantado de estar acá, gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito, ¿cómo afecta, gracias Pamela, cómo afecta la informalidad laboral en nuestro país? Lo que pasa es que tenemos un sistema en el que es obviamente más barato ser informal que ser formal. Y esta diferencia lo que termina haciendo es tenemos al 70 y pico % de trabajadores peruanos trabajando sin seguros, trabajando sin vacaciones, trabajando sin derechos laborales, trabajando sin acceso a ningún tipo de remuneración mínima vital, trabajando al absoluto desamparo de la ley y, lo que es más importante todavía, con productividad muy baja, que determina salarios muy bajos. Entonces, tenemos un sistema que prioriza, que le da facilidad a una informalidad que al final en lo que termina derivando es a trabajadores desprotegidos y con salarios bajos. Estamos fomentando entonces esta informalidad, es decir, las leyes que se plantean, por ejemplo, lo último que se discutió, esta famosa ley Bartra, le cayó el golpe anteriormente la ley Pulpín y estamos confundiendo cuando queremos ayudar a la formalización, acusan de esclavista y finalmente nuestros hacedores de políticas públicas, de leyes, se tiran para atrás. ¿Estamos en esta especie de círculo vicioso? Por supuesto, o sea, lo que tenemos ahorita es un sistema que penaliza ser formal. Y más bien, por el otro lado, subsidia a la informalidad. Vamos a casos puntuales. Estamos hablando, por ejemplo, del CIS. No, ¿qué incentivo yo tengo para ser un trabajador formal y que me descuenten o que por ahí el empleador tenga que pagar 9% para salud? Si el CIS ya lo puedo tener gratis. No tengo mayor incentivo. Claro. Es un subsidio a la informalidad. Si yo soy formal, tengo que pagar CTS. Si yo soy formal, tengo que pagar AFPs. Si yo soy formal o contrato trabajadores, me es muy difícil despedirlos por este fallo del Tribunal Constitucional del 2001. Correcto. Que hace imposible o casi imposible despedir trabajadores. Entonces, ese es un sistema que está en realidad pensado para otras realidades. Lo hemos adoptado acá y hemos dicho, mira, sabes que los trabajadores formales dependientes tienen que tener su salud así, su AFP así, su seguro laboral así, y eso pues de repente funciona en un país en el que tienes a 80% de trabajadores formales, 90, 95, ya, ahí tiene sentido. Pero acá estás hablando de un país en el que eso funciona para el 20%, que son los trabajadores formales dependientes. No tiene sentido. Tenemos que pensar un esquema un poco más orientado a la protección del trabajador y no a la protección del trabajo mismo, en la que nos abarquemos, nos focalicemos en ese 70% que no tiene acceso a nada. Eso es lo que tiene sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos tengan acceso a salud de calidad, para que ellos tengan acceso a un sistema previsional, para que ellos tengan acceso a todo lo que tienen los trabajadores formales? ¿Cómo? Primero bajando los costos. Es todavía muy caro ser un trabajador formal. Ok, ¿y a qué te refieres por costos? Porque uno diría, nos quieres pagar menos. Explica esa diferencia entre lo que es el sueldo y lo que es el costo de, digamos... Hay muchos sobrecostos que tiene que poner el empleador, ¿no? Por ejemplo, y aquí hay que ser bien claro, las vacaciones en el Perú para el trabajador formal dependiente son muy grandes. 30 días al año, cuando tú recién entras a cualquier trabajo, eso no existe en casi ningún país del mundo. Se pone saltona la gente por acá. No existe en ningún país del mundo. Pero hay que ser franco. O sea, en Estados Unidos, ¿sabes cuál es el mínimo de vacaciones? 0. Tú entras, tienes exactamente derecho a 0 de vacaciones. Normalmente se conversa para que en un acuerdo entre empleado y empleador para que tengas 2 semanas. Correcto. Y conforme vas trabajando más años, ya vas ganando, ya no son 2 semanas, son 20 días, son 25 Además, días. Yo no sé si alguien ha hecho el estudio, pero creo que se ha desnaturalizado al ser tantas, porque finalmente ya nadie toma las vacaciones en un sentido, sino es, oye, has acumulado tantos días, me están complicando el tema, te las compro. O te voto, oye, pero yo no quiero irme de vacaciones, te tienes que ir 45 días, oye, pero entonces al final se desnaturaliza, porque la vacaciones supone que debería ser algo en el cual uno se planea. Tomándola poco a poco. Exactamente, ¿no? Y te planeas 15 días acá, porque además esto también generaría otro sector como el turismo. Si tú sabes que puedes planearte, te planeas, comas tus vacaciones y se crea también un círculo virtuoso en otros sectores de la economía. O sea, hay que estar pensando la manera un poco más original de resolver estos problemas. Pero el problema es que se hace políticamente muy difícil. A ver, anda tú, dile a alguien que debata que se van a bajar las vacaciones a 20 días para los nuevos trabajadores. Imposible, políticamente es imposible. Punto 1, el tema de las vacaciones. Todos el tema que yo te comentaba ahorita, salud.
A los trabajadores les interesa mucho un seguro de salud. De repente la parte previsional todavía no les importa tanto por un tema de miopía, a alguien que entra a trabajar ahorita de 20 años y le dices, oye, tienes que empezar a ahorrar para cuando tengas 65. Te va a decir, cortoplacismo, el cortoplacismo. El cortoplacismo, sí. ¿no? Entonces, el previsional es difícil porque la gente todavía no se convence de que tiene que ahorrar para la vejez. Pero sí le interesa hoy día el seguro de salud, no solamente para ellos, sino también para su familia. Sí. ¿Ya? Eso es un punto importante y que en verdad hemos desperdiciado. ¿Por qué le digo que lo hemos desperdiciado? Porque hoy día el CIS acoge a casi 16 millones de personas, un poquito más, y el CIS en realidad debería estar pensado solamente para las personas pobres. Si la persona no puede pagarse salud, el Estado debería darle un servicio básico por lo menos de salud. Eso es de todas maneras. Pero si la persona se puede pagar algo, puedes pagar, o lo que está proponiendo ahora el ministro de Salud, puedes pagar 50 soles, por ejemplo, por acceso al CIS. Sí. Bueno, pues paga tus 50 soles y accede al CIS. Tal cual. ¿No? Pero tampoco si lo hacemos gratis para todos, en realidad la calidad del servicio baja. Porque no tenemos plata para cubrir a 16 millones de personas con alta calidad. Pero habían cosas también que se desnaturalizaban. Me acuerdo que a una chica le hicieron todo un roche en la televisión, creo que era de la farándula, ganaba mucho dinero, pero ella necesitaba estar en el CIS porque su hijo se le atendía por un problema en hospital, o sea, pero entonces también hay pero está bien, que esté en el CIS y que pague sus 50 exactamente, soles, pero ella no puede, pero como la ley no dice que pueda pagar, la acusaban de abusar de un tema pero yo pagaría, pero no puede. A eso voy, tenemos un sistema en el que la gente contribuye, lo que puede contribuir, contribuye, si no puedes contribuir, no contribuyes, eso está perfecto. Lo otro que tenemos es que es muy distinto si yo contrato un trabajador a tiempo indefinido, no con un contrato a plazo abierto. En el sector formal ahí no lo puedo votar. ¿Ya? El trabajador puede ir al día siguiente al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, y lo repone. Eso no pasa en el sector informal. Entonces, si yo tengo que elegir contratar un trabajador, y pasa mucho, hay muchos trabajadores informales en el sector formal, no nos olvidemos de eso. Los trabajadores informales no son solamente los que están contratados en empresas informales. El incentivo perverso hacia los empresarios formales que dicen mejor me quedo con un informal. Primero porque no le tengo que pagar un montón de cosas, que eso es verdad, y segundo porque lo puedo votar cuando quiera. Claro. Ya lo puedo votar si no está funcionando, si no está trabajando como debería trabajar, a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues el trabajador puede salir. ¿Qué pasa si yo lo contrato con tiempo indefinido? Pasan 6 meses, pasa un año, el trabajador no rinde, ya no viene al trabajo, qué sé yo, lo voto, va al Tribunal Constitucional y lo reponen. Tal cual. Entonces, ¿yo qué incentivo tengo para contratar un trabajador formal? Mejor lo contrato informal y me da flexibilidad. Entonces, no te digo que tengamos flexibilidad laboral de votar a quien queramos siempre absoluta, pero encontremos un punto medio. ¿No? Tampoco puede ser que el trabajador sea dueño del puesto para siempre hasta que le dé la gana. Correcto. Entonces, porque además eso va en detrimento de los nuevos trabajadores que vienen con nuevas tecnologías finalmente, ¿no? No, viene personas. Si yo voy a contratar a alguien, yo me estoy arriesgando. Sí. Yo estoy arriesgándome si yo contrato a este trabajador a tiempo indefinido, yo probablemente voy a hacer un trabajo que me voy a tener que quedar para siempre. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer yo? Voy a contratar a alguien que tenga muy seguro, que tiene alta calidad, que va a ser una persona muy capacitada, con mucha experiencia, y más bien a quien no voy a contratar. No voy a contratar con los que yo me arriesgo, que son las personas más jóvenes, las personas con menos experiencia. Entonces termina siendo algo absolutamente perverso, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Sí, pero para eso era justamente la ley pues de Bartra, para que el empleador no tenga la tranquilidad de que esa persona ya venía con un cierto conocimiento, pero sin embargo se la tumbaron en Guam. En una irresponsabilidad muy grande. Con el diario La República que acusó de esclavista a todos, solamente porque era Fujimori. Es que la verdad en este país los odios no ciegan. 9 de la mañana con 1 minuto, ¿tienes algunos puntos más, Diego? Seguramente. ¿Sí? El punto más importante de esto es que la informalidad tiene que ser un camino hacia que seamos más productivos. O sea, el fin último no es ser formal. El fin último es que seamos más productivos. Ahí tiene que estar. Eso me lo vas a explicar tras la pausa, por favor. 9 de la mañana con 1 minuto. Esa diferencia, no se trata de formal o informal, sino de ser más productivo. Regresamos, no se muevan. Bien amigos, 9 de la mañana con 8 minutos, seguimos conversando con Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, respecto a este foro Integración de cara al Bicentenario que organiza el Grupo RPP, y estábamos tocando uno de los primeros temas que se va a tocar en este foro el 11 de mayo, el tema de la informalidad laboral. Ahí nos estaba explicando justamente Diego, no todos los puntos importantes, pero mencionó algo muy interesante, que no se trata de formalizar por formalizar, ¿no? Si es que el día de mañana, por un acto de magia,
lográramos formalizar a la mayoría de la economía en nuestro país, ¿aumentaríamos la recaudación tributaria? Eso nos lo va a contestar Diego, la diferencia entre formalización y productividad, que termina siendo el fin último. Diego, explícanos este punto tan importante, por favor, el tema de la productividad. A ver, el tema de la productividad está atada necesariamente al tema de los ingresos, ¿ya? Y en realidad en el largo plazo está atada al desarrollo del país. Lo único que, y esto es bien importante que la gente entienda, lo único que importa en el largo plazo para ser un país desarrollado, para superar la pobreza, es mejorar la productividad de los trabajadores. Eso es lo que más importa en el Perú. ¿Qué es la productividad de un trabajador? La productividad es la habilidad déjame ser redundante, de producir bienes o servicios a un costo más o menos bajo y que la gente los valore mucho, ¿ya? Eso es ser productivo. Una persona que, invirtiendo poco de su tiempo, o poco de su capital, o relativamente poco del terreno que tenga, hace un bien o un servicio que las personas, la sociedad, valora muchísimo, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Sí. Ahí la pregunta. Ahora, hay que ser más difícil. Déjame hacerte una pausa, porque no ha habido una distorsión, digamos, no cultural aquí en nuestro país, porque yo me acuerdo, claro, me acuerdo cuando viví en Holanda, era el tema, bueno, tú trabajas 4 horas, pero si finalmente tu productividad es alta, ándate, maestro, al mediodía. Por supuesto. No me compliques. Y si puedes trabajar de tu casa y tener la productividad, trabaja desde tu casa y más bien no me generes tantos efectos negativos en el traslado de las personas y qué sé yo. En cambio acá siempre ha sido, te vas a las 6 de la tarde, pero si tus compañeros se quedan hasta las 9 de la noche y nadie medía la productividad, no ha habido una tara ahí en nuestro país. Y eso es muy, lo que mencionas es muy importante, porque la sensación hoy día es que muchas empresas en el Perú todavía tienen este chip de que el trabajador tiene que estar sentado 8 o 10 horas al día en su oficina, y si no está sentado ahí no está trabajando, y en realidad eso desperdicia, y aquí estoy usando el verbo con muy a propósito, desperdicia a muchos trabajadores que serían candidatos ideales para el empleo, pero que por algún motivo no pueden estar o no quieren estar 6 horas, 10 Correcto. horas al día en una oficina, quieren estar en su casa. Pensemos ahora que fue ayer el Día de las Mujeres, pensemos en muchas mujeres ya quedadas a elegir entre 10 horas al día de su oficina, y esa es su única opción, 10 horas al día de su oficina, o poder ver a sus hijos, van a elegir ver a sus hijos. Correcto. Pero si tú les dieras un escenario más o menos intermedio, en la que puedes ir a la oficina 4 horas al día, puedes trabajar desde tu casa, ¿a quién beneficias? A la mujer que ahora puede trabajar, y a la empresa, y a la economía en general. Y a la economía en general. Entonces es un desperdicio muy tonto seguir con este chip de que solamente para las personas que están, 8 horas al día en una oficina son las únicas que yo puedo contratar. Perfecto. Punto importante acá, regresando al tema de productividades, uno de los grandes problemas del mercado laboral informal en el Perú es que tenemos a muchísimas personas en empresas demasiado chicas informales. Más del 60% de trabajadores en el Perú trabajan en empresas o unipersonales o de menos de 5 personas. Entonces, ¿a qué mercados vas a poder acceder con una empresa tan chica? ¿Cuánto crédito vas a poder obtener? ¿Cuánta tecnología, cuánta productividad al final del día vas a poder acumular con una empresa tan pequeña? Tan pequeña que no tiene acceso a casi nada. Entonces, un trabajador de una empresa tan chiquita, que es la gran mayoría de personas, versus un trabajador muy parecido de una empresa grande, la diferencia es de tranquilamente 5 veces el nivel de productividad, ¿ya? Y un salario muchísimo mayor en la empresa grande. Entonces en lo que tenemos que empezar a pensar es ¿cómo hacemos para que estas personas que están en empresas muy chicas y que ganan muy poca plata en condiciones laborales precarias, hagan una transición a la empresa mediana, a la empresa, si quieres pequeña incluso, pequeña, mediano, grande, que ya es formal, que ya tiene acceso a tecnología, que ya tiene acceso a capital y que ya paga mejores sueldos? Entonces ahí está la clave, yo creo, ahí está la clave del salto de productividad que tenemos que dar, por lo menos para el 10 o 15% de trabajadores en los siguientes años. Lo que ha pasado del último año ha sido en realidad lamentable. O sea, hemos tenido un año, el 2017, en que se destruyó empleo formal. ¿Cómo ¿ya? así? Tenemos, la medición del INEI lo que te dice es, tenemos de todas las ciudades del Perú que se mide, el empleo formal cayó en 5%, más o menos 5%. Esto va de la mano con una desaceleración económica. Crecimos al 2.5%, no crecimos al 4%. Entonces las personas que estaban pagando duro su acceso a la formalidad, algunas tuvieron que cerrar, salir del negocio y pasaron a ser informales. Recordemos, en el Perú la frase está que las empresas no quiebran, se informalizan. Sí.
¿Ya? Entonces, saltas de hacer formal a hacer informal, y eso en un escenario en el que tenemos 70% de trabajadores o más informales es lamentable. Es lamentable. Correcto. ¿Ya? Y aquí esto va directamente en contra de uno de los objetivos explícitos del gobierno. No recordemos, el gobierno cuando entró dijo, bueno, yo voy a hacer voy a crear 1,5 millones de empleos formales durante mi mandato, los 5 años. Eso se traduce en 300.000 empleos por año. ¿Cuántos empleos generamos el 2000 privados formales generamos en el 2016? Más o menos 60.000. 60.000, ¿eh? Creciendo al 4%. Ahora vamos creciendo al 2.5% el año pasado, probablemente haya sido negativo el crecimiento. Entonces, la brecha entre los 150.000 o los 300.000 que esperábamos, ¿ya? Y el negativo que probablemente salga el año pasado, que es dramática. Entonces no estamos cumpliendo los objetivos mínimos que deberíamos tener de inclusión a las personas en el mercado laboral formal. Y más bien las leyes populistas, las que te impiden la ley Bartra, el escándalo de la ley Pulpín. Claro, impide tener una discusión más o menos razonable sobre los pasos que tenemos que tomar para incluir a las personas en el mercado laboral formal. Con la responsabilidad del periodismo y nosotros los medios cuando entramos pues a este tema no tan populista de criticar leyes y qué sé yo. Diego, desgraciadamente el tiempo me gana, pero la pregunta del millón sigue siendo cómo mejoramos la productividad en el país. Mira, yo creo hay algunas rutas de largo plazo en las que todo el mundo sabe, ¿no? Mejorar la educación, mejorar la infraestructura, mejorar las comunicaciones. Creo que esa ruta por supuesto hay que explorarla y es la ruta adecuada. La ruta más inmediata, creo yo, es hacer este cambio de chip, de que si no somos una sociedad, o somos una sociedad en la que 70% de los trabajadores son formales, entonces no podemos seguir vinculando la provisión a salud, por ejemplo, a la informalidad. No podemos seguir vinculando la previsional, las AFPs y la ONP a ser formal. Tenemos que facilitar esto para que formalidad e informalidad estén en las mismas condiciones. O sea, si yo soy un trabajador formal, ya no estoy siendo penalizado por ser formal. Y en la medida en que yo haga esto y que no penalice tampoco a las empresas medianas o grandes, voy a tener una transición limpia de trabajadores desde una empresa que no tiene acceso a capital, que no tiene acceso a crédito, que no tiene acceso a tecnología, que no tiene acceso a mercados, a empresas en las que sí hay acceso a eso. Entonces, si bien hay que subir la productividad de las MIPES, y por supuesto que es importante subir la productividad de las MIPES y la innovación, yo creo que más importante, y más rápido incluso, ya es fomentar que más trabajadores entren en empresas que ya son productivas. Ese es el punto. ¿Y cómo hacer para que más MIPES vuelvan a ser esas empresas ya productivas y grandes? O sea, también que esa transición sea, digamos, ¿no? Haya esa movilidad de empresas pequeñas a grandes, como fue, por ejemplo, el boom con toda la .com, ¿no? Todo el tema de la tecnología. En el Perú, uno de los dramas del Perú es que es casi imposible, o es muy que una pequeña se vuelva saltar ni siquiera te digo de MIPE a Licorpa, te digo de MIPE a pequeña formal. ¿Ya? De MIPE a una... ¿Y eso por qué? ¿Por legislación? Porque en parte no hay incentivos. Tú como MIPE pagas menos impuestos. Ya tú como MIPE pues te das 15 días de vacaciones, no tienes que dar 30, pagas la mitad de la CTS, no tienes que pagar la CTS completa. Entonces hay muchos beneficios para... O sea, si yo soy un monstruo de negocios, un monstruo de computación, y tengo una pequeña MIPE, en vez de hacerla crecer, mejor creo 10 MIPEs. Por supuesto. Claro. Y si tú ves cómo se distribuyen las MIPEs, ves que hay muchísimos que se quedan ahí nomás en el bordecito. O sea, digamos que tienes que ganar pues 1.000 soles, si ganas 1.001, ya saltas de régimen. Entonces te quedas en el 999. No, pero eso es lamentable. O sea que no hay un incentivo para crecer. No, incentivas el enanismo. Correcto. Eso es. Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, un placer como siempre, maestro. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Esto es Radio Capital, 9 de la mañana con 18 minutos, viernes 9 de marzo. Regresamos.